Viajo desde Pleiades, voy llevando mi misión. Vengo de otro mundo para abrir tu corazón. Somos los Wingmakers, los está ayudando el sol. Captan los que quieren esta real interpretación. Voy honrando a Dios. ¿Qué tal, amigos de los Círculos de la Real Interpretación? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de dónde nos vayan a estar viendo y escuchando. Estamos aquí en nuestra charla virtual de cada mes de los Círculos de la Real Interpretación. Les damos una cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a estar con una persona que ustedes ya lo han visto en nuestro canal, Alex Chávez. Alex está en en Jalisco. Él tiene su canal de YouTube, Misterios Jalisco, y en varias ocasiones él ya ha estado invitando a Julio, participando allí en su canal, y yo he estado subiendo esas charlas que han tenido en el canal, que amablemente, gracias Alex, que nos compartes, para yo también poderlas transmitir en nuestro canal. Y pues son charlas bien interesantes que han tenido ustedes en equipo también. Y bueno, pues darles la bienvenida a Alex y Julio Gaitán. No sé si quieran mandar un saludo antes de dar inicio. Alex, adelante. Sí, pues hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, yo un gusto estar por aquí. Por ahí tal vez un compañero llegue en unos minutitos, pero aquí listos para todos, encantado. Gracias, Alex. Julio, adelante. Hola, un saludo a todos, a Lili, Alex, y pues aquí vamos a hablarnos de esto que es un tema interesante, que son los dioses de la antigüedad, y ahí vamos a estar hablando de esto, a ver qué es lo que podemos comprender de todos estos dioses. Así es. Gracias, Julio. Y miren, yo la verdad sugerí este tema a raíz del programa que ustedes hicieron, los dos, en el programa, en el canal de Alex, de Misterios Jalisco, cuando hicieron en su canal un video acerca sobre ovnis y extraterrestres, y a mí estos temas me fascinan y me hicieron recordar cuando yo inicié mi despertar y búsqueda personal, y pues fue viendo ese tipo de programas de los alienígenas ancestrales. Yo creo que ustedes en alguna ocasión ya han visto algún episodio, fueron muy famosos en su tiempo. Creo que incluso todavía siguen en la actualidad, ya no los he visto, pero cuando fue un boom, digamos, estos programas yo no me los perdía. Y bueno, pues en esta idea, en esta charla que vamos a tener ya, pues vamos a viajar, digamos, a través de varias culturas orientales y occidentales para descubrir cómo estas deidades moldearon las creencias, valores y civilizaciones aquí en la humanidad. Y bueno, pues yo quisiera dar una breve introducción al tema para conocer desde dónde se viene hablando de todo este panteón de dioses. Y bueno, pues yo me tomé como referencia el libro de Enoch. Este libro es un texto apócrifo atribuido a este patriarca Enoch, porque en este libro se explica muy bien y muy ampliamente sobre unos ángeles caídos, como los conocidos como los vigilantes o los Grigori. Según el relato, estos seres celestiales descendieron a la tierra y se rebelaron contra Dios al unirse con mujeres humanas, dando origen a una raza de gigantes llamados Nefilim. Su líder, Semyasa, junto con otros ángeles, enseñaron
a la humanidad conocimientos prohibidos, entre otros la metalurgia, la hechicería, la astrología, entre otros, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué pasó con estos ángeles caídos? Bueno, pues resulta que estos ángeles se hicieron pasar como dioses creadores, escogiendo pueblos a su servicio, formando diferentes religiones, exigiendo adoración y en algunos casos sacrificios. Y digo, ¿verdad?, que se hicieron pasar por dioses, ya que realmente no lo fueron, sino que en la época que llegaron a la tierra estos seres, pues la humanidad estaba en una época de desarrollo muy precaria o muy primitiva, y de esa manera aprovecharon para nombrarse dioses delante de esa humanidad. Y bueno, creo que para muchos de nosotros se nos viene a la mente cuando hablamos de estos dioses de la antigüedad, a mí en lo personal, ¿verdad? Se me viene a la mente todos estos dioses sumerios o también llamados los Anunnakis. Y en esta cultura o la mitología mesopotámica está llena de dioses poderosos que influían en todos los aspectos de la antigüedad. Nada más solo voy a nombrar así rápidamente para darles la palabra, chicos. En estos dioses de la antigua Mesopotamia, pues encontramos a Anu, Enlil, Enki, Shamash, Ishtar y Ninusarg. ¿Sí? Anu se le conoce como el dios del cielo y padre de los dioses, considerado la máxima autoridad divina. Enlil se le conoce como el dios del viento y las tempestades, asociado con la soberanía y el destino de los humanos. Enki es el dios de la sabiduría, el agua y la creación, protector de la humanidad. Shamash, dios del sol y la justicia, encargado de iluminar el mundo y dictar leyes. Ishtar es la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, una de las deidades más influyentes. Ninusarg es la diosa madre de la tierra, creadora de colinas y montañas. Y cada ciudad mesopotámica tenía su propio dios protector, y los mitos, ¿verdad?, de esa cultura pues reflejaban la relación de los humanos con estas deidades, basada, fíjense, realmente en un temor y en una sumisión. Entonces, o sea, nada más en esta cultura, ya, y nada más por nombrar a algunos, yo nada más ahí saqué esos 6 primeros, pero bueno, ahorita conforme vayamos platicando, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que en las diferentes culturas, pues se dieron este tipo de religiones, y que incluso ustedes también tocaron este viernes pasado en el canal de Misterios Jalisco, ¿verdad, Alex?, acerca de cómo fue ese origen de las religiones, porque estos dioses o estos seres, como comenté hace un momento, pues estos seres se hicieron parecer ante la humanidad. Entonces era un tipo de panteísmo, porque ahorita, por ejemplo, ahorita que nombré estos dioses, pues es un dios para cada cosa, ¿no? Entonces, no solamente en Mesopotamia, sino en otras culturas, así se identificaron varios dioses. ¿Cómo ves, Alex? Así es, Lili. Muy, muy bien ya con todo lo que dijiste. Yo también, retomando tus comentarios, yo también me divertí mucho cuando salieron los alienígenas ancestrales, ¿no? Poquito antes de la pandemia. Porque por fin presentaban los canales oficiales, digamos, ¿no? No me acuerdo si salió en History Channel o en el Discovery Channel, uno de los dos, tratado como algo serio, ¿no? Porque antes de eso, pues sí, había libros, había conferencias, pero siempre que se veía en la televisión o en el radio, siempre la gente los escuchaba nada más como leyendas, ¿no? Como, mira, unos cuentos, nos reímos un rato y ya, y eso fue todo, ¿no?
Entonces, pues, el hecho de que vayan habiendo descubrimientos y cosas, ya la gente dice, ah, caray, pues algunas cosas como que sí son ciertas, ¿no? Entonces no todo es mentira y todo lo que dijiste. A mí me llama mucho la atención que poquito antes de los dioses, casi en todos los relatos de las culturas antiguas, comienzan con con la creación del universo y todos platican más o menos lo mismo, ¿no? Como que al principio todo era oscuridad, o sea, muy parecido como lo comienza la Biblia, y después algo pasó, ¿no? O alguien llegó y separa la oscuridad de la luz y la tierra del agua y todo eso. Y al final, cuando se para todo, cuando ya todo está puesto, por decirlo de alguna manera, el universo, los planetas, todo, luego normalmente ese ser que incluso en algunos lados es bueno, en otros es malo, luego se sacrifica, o sea, termina su existencia y con él se acaba de completar todo el universo y ya después vienen los dioses, ¿no? Y y bueno, pues esos dioses, eh, a los ojos actuales, los ves y dices, ah, caray, de veras eran dioses, ¿no? O en algunos casos eran seres muy avanzados en tecnología, o seres venidos de otro lado, pero que a lo mejor a ellos también los crearon, ¿no? Pero por aquí tengo algo que voy a leer rápidamente porque puede ser que sea interesante para algunos sobre ese inicio, ¿no? Como casi todos estamos familiarizados con lo que pasa en Occidente, ¿no? Y acá y la educación y la religión cristiana, me voy al otro lado. Por ahí estaba buscando la leyenda china porque yo me acordaba que era algo parecido y por aquí la encontré y dice la leyenda china de la creación del universo o el mito de Pangu. Dice, había al principio de los tiempos, dice, el universo era un caos oscuro, una masa negra de nada. Claro, te pone a pensar, ¿no? Porque pues nada es nada, entonces ¿cómo había masa? Pero bueno, había una masa oscura, dice, en forma de huevo cósmico. Dice, dentro de ese huevo, las fuerzas opuestas del yin y el yang estaban mezcladas. O sea, no estaban separadas como ahora. Dice, después de 18,000 años, ¿cómo lo determinan? ¿Quién sabe, verdad? Dice, de este caos surgió Pangu. O sea, Pangu es un ser, ¿no? Como un ser, el primero. Dice, Pangu era un gigante primordial. Dice, despertó dentro del huevo cósmico y entonces como que el huevo le quedó se sentía muy apretado y él agarró una hacha que tenía por ahí y empezó a romper el cascarón y empezó a separar y con cada golpe que daba, fue haciendo espacio y de ahí se creó el cielo y la tierra, ¿no? Y ya cuando estuvo bien separado, y él también iba creciendo, porque como el huevo lo apresionaba, él iba creciendo y al crecer, pues empujaba más las cosas para tener más espacio hasta que crea todo el universo, ¿no? Y dice que al final él se sacrifica, no dice cómo, y que con las partes de su cuerpo se terminan de completar, que las estrellas, que el agua y toda la cosa, ¿no? Y ya después de mucho tiempo, pues ya vienen los dioses. Entonces me llama mucha la atención que no haya un hilo así de, se acabó este ser, pero antes de acabar todo, creó a los dioses y luego los dioses le siguieron. Entonces está ahí como cortada la cosa y, y me parece interesante, ¿no? No sé, Julio, ¿quieres comentar algo o relacionarlo con otra por ahí leyenda? O Lili, si quieres tú también comentar. No sé si habían escuchado esta. Fíjate que No, eso yo no que las- se menciona ahí del huevo cósmico, esa también es una teoría Ujú. de la científica, ¿no? Moderna, que por ahí también está en uno de los documentos que han sido desclasificados de la CIA.
Entonces, lo que podemos ver que muchas de estas mitologías en sí tienen un poco de verdad también o un mucho de verdad. El problema es que a lo mejor no podemos comprenderlas porque ya no estamos familiarizados con el entorno que tenían estas personas en aquellos años, ¿no? Que pues son de hace mucho tiempo. Y sí es interesante todo lo que se refiere a nuestro pasado, ¿no? Porque en base a poder comprender eso, vamos a poder comprender mucho más faciente, mucho más, o sea, o de una mejor forma vamos a poder comprender quién en realidad somos, ¿no? Y qué fue lo que pasó en el transcurso de todo este tiempo y poder comprender por qué es que llegamos a estar en la situación en la que estamos. Yo aquí estuve viendo algo que se me hizo interesante. Es esto que es el panteón de los dioses de Grecia, ¿no? Sabemos que son 12, que son llamados los dioses olímpicos o los dioses del Olimpo. Y es otro factor también interesante, que por lo regular estos dioses se manifestaban en las montañas, en partes altas. Lo podemos ver en muchas de lo que es los escritos bíblicos, de lo que son los primeros libros, de ese contacto que tuvo Moisés con Yahvé, que se producía arriba de una montaña. Lo vemos también en lo que delata el libro apócrifo de Enoch, también que de estos vigilantes o ángeles caídos de los que hablaba Lili al principio, también llegaron a caer encima de un monte, ¿no? Que ahí el libro de Enoch nos dice que fue el monte Hermón. Ahora estamos viendo que acá en Grecia también estos dioses se manifestaban en esto que era el monte del Olimpo, ¿no? Y que podemos ver que todo el tiempo también lleva un rango en los dioses. Por decir, Zeus era el padre de los dioses, así como lo era el mismo Anu, que era el dios padre de los Anunnakis. Luego tenemos a Poseidón, que es el dios del mar. Tenemos a Hera, que es la diosa del matrimonio. Atenea, que es diosa de la sabiduría. Apolo, que es el dios del sol, la música y la profecía. Entonces ahí también hay algo ahí, ¿no? Que es como si del sol, de esas energías de donde vinieran las profecías. Está Afrodita, que es la diosa del amor, Hefesto, dios del fuego, y la metalurgia, que ahí también está relacionado con lo que son los ángeles caídos, ¿no? Los vigilantes en el libro de Enoch, que dice que fue Azazel el que vino a enseñarle el arte de la metalurgia a los seres humanos, y de ahí es de donde comenzaron las guerras, ¿no? O sea, también es el dios de la metalurgia y a lo mejor también de la guerra. Está Artemis, que es diosa de la caza. Aquí hay otro importante también, que es Hermes, que se dice que es el mensajero de los dioses, como el encargado, ¿no? de traer esos mensajes de parte de estos dioses, que lo podemos ver en lo convencional que conocemos de la religión, como esos arcángeles, ¿no? Que por lo regular era todo el tiempo, era un arcángel el que venía a traer los mensajes de Dios. Luego tenemos a Hades, que esto también es algo que se encuentra plasmado en todas las mitologías y culturas alrededor del mundo, que este Hades representa al dios del inframundo. Entonces, en todas las cosmovisiones de todos los pueblos antiguos, de alguna forma se tenían en cuenta, ¿no? Estas preguntas que pues en este caso es a dónde van las almas o los espíritus al morir.
Y pues eso también lo vemos en lo que es las mitologías egipcias, donde tenían también su dios del inframundo, también en las mitologías de Mesoamérica, de la náhuatl, que también tenían ese concepto, ¿no? Del inframundo y de dioses a ese inframundo. Que yo pienso que todo esto, pues, más que nada se hacían todos estos dioses para, de alguna manera, tratar de poder comprender la naturaleza del mundo en donde estamos, ¿no? De los procesos que tenemos que vivir, y pues era la forma de contestarse estas preguntas, era haciendo estos dioses. Está el dios Dionisio, que era el dios del vino, la fertilidad. Demeter, que era diosa de la agricultura, que también esto es algo recurrente, ¿no? En todas las culturas antiguas, que todo el tiempo era parte de la divinidad, ¿no? El poder obtener el sustento, que es el alimento, el sustento del cuerpo, y que pues también tenían ahí sus dioses de todo esto. Y por último tenían a Hestia o Gestia, que era la diosa del hogar y la familia, que también esto es algo base, ¿no? En los núcleos sociales, que es la familia, que ahí es donde, de alguna forma, donde crece el amor, donde crecen los principios, y es como la conexión más importante o más cercana que podemos encontrar con otros seres humanos, ¿no? Al empezar a tener hijos, pues esos llegan a ser a lo mejor los seres humanos que uno llega a amar más en su vida. Y pues ahí les dejo a ver qué es lo que piensan ustedes acerca de esto. Bueno, yo miren lo que... ok, adelante, Alex, adelante. No, digo que tú ibas a comentar algo hace rato también. Ok. Sí, a mí algo que me llama la atención es que apenas llevamos 2 culturas, ¿verdad? Mesopotamia, los griegos, y un factor importante es que en esas deidades se mezclaban, digamos, esas partes tanto femenina como masculina. Y esto ya en realidad actualmente, pues ya prácticamente ese tipo de deidades, si se han fijado, ya dejaron de existir, digamos, en el sentido en que ya tenemos un Dios universal, masculino, ¿verdad? En la mayoría de las religiones. Entonces ahí me llama la atención ese punto, porque digamos como que se daba no lugar a la mujer, sino que pues eran pues dioses o diosas que tenían una función y un papel o un rol diferente para poder, digamos, entre comillas, ayudar al pueblo al que estaban o que habían elegido, y que pues los iban a dotar de ciertas bendiciones, ¿verdad? Entonces cada quien tenía un cargo. Obviamente la fuerza masculina, el dios masculino, pues tenía más dotes, ¿verdad? Por esa fuerza, por esa, pues sí, por ese, digamos, ese poder o esa fuerza en la que era muy diferente a las mujeres, ¿no? Ahí en las mujeres, pues es algo más, no sé si sea estratégico, porque ahorita lo que estaba comentando Julio, por ejemplo, en la diosa Atenea, pues esos dones que tenía, pues era la sabiduría, una guerra estratégica, pero no como para enfrentarse así al frente, ¿no? Del ejército, cosa que sí lo hacían, por ejemplo, Zeus, Poseidón, etcétera. Entonces es algo muy particular
¿verdad? Que marca la diferencia entre dioses y diosas. ¿Cómo ves, Alex? Sí, y yo creo, claro, ideas mías, ¿no? Yo creo que todos esos leyendas, dioses o mitos, ¿no? De el dios y la diosa, quién sabe si en el pasado de veras digamos, la parte masculina fuera tan sobresaliente, porque ahorita, como dices tú, Lili, estamos acostumbrados a los tiempos actuales, pero ya ves que dicen los historiadores y los antropólogos que hace muchos miles de años había que las primeras civilizaciones, las mujeres eran las que organizaban la sociedad, ¿no? Y Ujú. hasta entonces, como que han tenido su momento, no sé si sea algo alternado, porque también ve a saber cuántos ciclos llevamos ya, ¿verdad? Sí. Pero sí es interesante, sí, porque luego nos quedamos con la idea de que somos lo único que ha habido, ¿no? En este planeta y que las cosas siempre han sido así y pues resulta que no, ¿verdad? Entonces, sí, sí está interesante. Yo pienso que todos esos salieron. Yo tengo la teoría de que en algún tiempo, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? No había dioses en el concepto de la gente, o sea, en su cabeza, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque a mí se me figura que el concepto de Dios necesitas tener cierta organización, un poquito como sociedad, ¿no? Para crear esa palabra. Pero si al principio, viviendo todavía como animalitos, ¿no? Bueno, un poquito mejor, este, volteas al cielo y ves que hay una cosa grande naranja, ¿verdad? Y en la noche hay una cosa grande blanca, pues dices, ah, mira, pues hay dos, ¿no? Y dices, dependiendo cómo te haya tocado nacer, dices, bueno, pues yo soy macho o soy hembra, ¿verdad? Y pues no hay otra cosa, entonces también hay dos, entonces como que se te ocurre, ah, bueno, pues uno de estos va a ser macho, ¿verdad? Otro va a ser hembra, y como son más grandes que yo, digamos, algo más poderoso, pues de ahí salen los dioses, como decía Julio, ¿no? De hecho, con los egipcios, pues el dios Ra se le representaba como el sol, ¿no? Eso creemos, o por lo menos como un círculo al que le salían, digamos, como flamitas, que en algunos lados tengo dudas, porque si ven por ahí una foto del dios Ra, en algunas está nada más el disco y en otras está el disco con luego abajo con el dios que es cuerpo de persona y cara de halcón, ¿no? Pero si se fijan en el disco, en algunas representaciones, si lo ves de lejos y dices, ah, mira, ahí tiene las tiritas, y dices, ah, pues seguramente son los rayos, ¿no? Como el calor que va llegando. Pero en algunas de esas imágenes ves que esas tiritas tienen punta y que esa punta es como una manita. Entonces dices, ¿de veras serán los rayos? Y si los cuentas, no me acuerdo si son 18 o 19, y en una de esas capaz de que tienen un significado, ¿no? Ve tú a saber, si sean otras cosas, pueblos o algo, pero bueno, se me figura que de la naturaleza, vienen los dioses, ¿no? Porque voy a decir algo importante, espero que no, ¿cómo se dice? Que no me vayan a criticar mucho, pero en los viejos tiempos, ¿sí? Antes de todas esas civilizaciones antiguas, ¿no? Antes de los mayas, los egipcios y todo eso, yéndonos muy lejos, cuando no existían estas culturas, pues ya había animales, ya había gente, ¿no? Ya había humanidad. Y yo, con todo respeto, ¿no? En mi casa son, bueno, mis padres son, católicos, medio cumpliendo con eso de ir a misa y medio no. Conmigo ya salió la cosa más diluida, ¿no? De hecho, al ratito les voy a platicar una anécdota que espero que les sirva a mucha gente. Espero que no les cause conflicto, pero este, yo, yo nunca he visto a un Dios que se me aparezca, ¿no?
ni de mi religión, que no, les digo, no soy muy religioso, ni de las otras. Tampoco se me ha aparecido la Virgen, ¿no? Pero, y seguramente, claro, algunos van a decir, híjole, ya empezó a decir cosas que no, ¿verdad? Pero pero yo creo que de cada 10 personas, algunos me regañarían y no, tú sacrílego, ¿cómo es posible? Pero si te pones así, digamos, sincero, la verdad, yo sé que, por ejemplo, hay hasta cursos, ¿no? Donde comunícate con los ángeles, etcétera, pero yo nunca he visto ni un dios, ni una diosa, ni un ángel, yo. A lo mejor otras personas sí, ¿verdad? Ni un ángel. Los demonios, nomás en sueños, no sé por qué. Digo, o sea, ¿qué culpa tengo yo? No sé por qué de vez en cuando se me aparecen algunos. Pero bueno, a estos seres como dioses o demonios, no me ha tocado conocerlos en vivo. Pero si tú juntas a 10 personas, estoy seguro que por lo menos 2, 3 o con suerte más a esas personas, si se ponen sinceros, a lo mejor tampoco les ha tocado verlo. Te van a decir que sí, porque si no los va a criticar la sociedad, ¿no? Y ya sea que sean los demás católicos, cristianos, bautistas, lo que tú quieras, ¿no? A veces uno miente por encajar en la sociedad, pero a esos 3, 4, si tú les preguntas, ¿alguna vez has sentido presencias? ¿Sí? O después de que murió tu papá, tu hijo, tu hermano, sentiste su presencia, escuchaste la voz, su olor alguna vez, entonces la gente va a empezar a levantar la mano y va a decir, yo sí, yo sí. Claro, a lo mejor muchos no, pero algunos sí. O sea, me atrevo a asegurarlo, ¿no? Y si no, pues ahí cuando la gente vea este video ahorita en vivo, pues que me diga si sí o si no. Entonces, ¿a qué voy? A que muy en los viejos tiempos no estaban esos nombres de los dioses, pero sí estaba la manifestación de la espiritualidad, ¿sí? Exacto. O como el sentir que hay otros seres, que algunos yo los conocí y fallecieron, pero luego hay como ese reencuentro, y otros que quién sabe qué sean, porque hay gente que dice, oye, fíjate que yo soy muy joven, no se me ha muerto a nadie, pero sí de repente un día escuché algo y volteé y estaba yo solo y se me pararon los pelitos de las manos. Eso creo que todos lo han sentido en algún momento, entonces yo creo que a eso es a lo que creían y eso es con lo que estaban conectados. Y ya después en algún momento algún gobernante, ¿verdad? Por ahí algún iluminado que quiso sacar ventaja de algunas cosas, dijo, bueno, pues vamos a poner a los dioses. Así es que, ¿cómo ven? Se vale que me digan que estoy loco. No, yo creo que todos en algún momento, y si estamos hablando en aquellos tiempos primitivos, Alex, Julio, yo creo que Julio ahí tiene algo que compartir porque yo lo que puedo percibir es que antes de que llegaran estos dioses o estos ángeles caídos, organizando como tú así estabas diciendo, Alex, ¿no? Antes de que se repartieran toda la tierra, ¿verdad? En varios pueblos, me toca a mí, yo lo voy a gobernar, yo voy a aquello. No, antes de que ellos llegaran, la humanidad por sí sola, no sé si por diseño de creación, y a la par con el planeta, estaba en conexión, esa unión, esa conexión, ¿verdad?, entre el planeta, la naturaleza y el hombre. Entonces, en esa medida yo siento como que el hombre, nada más por percepción, por el sentir y esa conexión, sentía dentro de su ser, ¿verdad?, que había algo más. Y yo siento que eso justamente es lo que aprovecharon, digamos, estos dioses, ¿verdad? Aprovecharon de esa creencia, digamos,
para poderla manipular, porque en esa creencia que se tenía, pues ellos prácticamente adoraban la naturaleza, sabían perfectamente que el sol lo veían como esa fuente dadora de vida, ¿verdad? Por eso en muchas culturas, por ejemplo, aquí en Mesoamérica, pues se adoraba al sol, no tanto por cuestión de que un Dios llegara y le dijera a esa porción de humanidad, me tienes que adorar, me tienes que rendir pleitesía. No, porque ellos ya lo sentían, sabían que por medio de ese sol, por su luz, por medio de su calor, sabían que de ahí emanaba la vida, no sé si me explico. Igual esto ya lo puede ahondar un poquito más porque es pues en lo que se desenvuelve muy bien en este ámbito. Adelante, Julio. Sí, fíjate que hablando ya de Mesoamérica, de lo que fue todo el territorio de la náhuatl, los principales dioses o los dioses creadores es una pareja a los que se le conoce como Tonacatecutli y Tonacacihuatl, que esta es la pareja dual, que de esta pareja es de donde proviene el término de Ometeo. Entonces, primero comienza con el dios, el uno, que simplemente es él. De ese dios primordial proviene esta pareja, que esta pareja no, aunque se vea como un hombre y mujer, no eran personas, sino más bien era ya la comprensión de estas dos fuerzas primigenias que al juntarse, por eso es que de esta pareja proviene Ometeo, porque ya al juntarse, ya es la fuerza de él, de ella, y se crea una nueva fuerza o una nueva energía que ya no es dual, sino ya es trina. Por eso Ometeo, en su traducción al español, significa la divina dual Trinidad. Es divina porque es el comienzo de la creación. Es dual porque comenzó de dos, pero de esas dos fuerzas se hace trina. Entonces, por eso, de ahí de donde proviene esto. Ya después de esa fuerza trina que se crea, nacen los primeros Tezcatlipocas, que son vamos a verlo como las primeras 4 manifestaciones de esa fuerza trina, que podemos ver desde la percepción de los toltecas o de la toltequidad. Era Tezcatlipoca negro, Quetzalcóatl, Chipe Totec, que es el descarnado, y Tlaloc, que era el dios del agua, ¿no? Y que sabemos que también el agua es parte primordial para la vida. Y ya después de ahí empiezan a salir, o sea, diferentes dioses, pero estos dioses en sí son la manifestación de la misma naturaleza de la creación. Que fíjate, algo importante es que más o menos hay estudios donde se dice que son 144 dioses o los dioses importantes en el panteón mesoamericano. Y todos estos, también por estudios de otras personas, en su mayoría, cada uno de estos dioses que se encuentra, de estos 144 dioses que se encuentran en el panteón mesoamericano, todos son es el mismo Quetzalcóatl, pero en una representación diferente. Por eso es que desde acá de estos pueblos se ve
a Quetzalcóatl como esa manifestación primigenia del Dios, ¿no? El Dios universal o unigénito de estas culturas se llama Moyocoyatzi, que es el que eso se traduce el que a sí mismo se crea. Y ahí me podrás decir a qué se te afigura eso, Lili. Bueno, a mí lo que me resuena el número, el que acabas de mencionar, el 144. O sea, de entrada como que ya tiene allí algo de simbolismo. A lo mejor Alex no pudiera quizá entendernos. No sé si tú quieras hacer ahí una referencia con ese 144, porque luego me llamó la atención, Julio. No. Sí, pues, o sea, el 144 es ese número que se ve referenciado en muchas de las culturas como de aquellos, vamos a verlo así, de aquellos humanos que de alguna forma vendrían a ser partícipes en el cambio del paradigma en el que estamos como humanidad. Ahí lo vemos en los 144,000 que menciona la Biblia, ahí en Apocalipsis. En Apocalipsis. Lo vemos también con los 144,000 danzantes del sol, que esto es de profecía Hopi. Entonces aquí es como si fuera ese código, ¿no? El 144 que pues sumándolo nos da el número 9. Y que ahí está el secreto de esto. Y el otro también que mencionaba, el nombre del Dios único de los pueblos mesoamericanos, Moyocoyatzi, que significa el que a sí mismo se crea. Y que esto fue lo que que hemos estado hablando en el Evangelio de los egipcios. Sí, copto de los egipcios, y que también está ahí referenciado en el libro secreto de Juan. Es como ese es el gran espíritu invisible, ¿no? Pero que tiene esa capacidad de poderse crear o recrear en diferentes dimensiones para así poderse manifestar. Y que pues ya está manifestado en todo lo que está creado. Fíjense, y chicos, Alex, Julio y amigos que nos están escuchando o viendo, algo bien interesante que como ahorita acaba de mencionar Julio, con ese estudio que estamos haciendo con el Evangelio copto de los egipcios, hagan de cuenta que nos transporta a una época en donde se habla de la creación, pero ya fuera de aquí del planeta, ¿verdad? Ya se va al inicio, a la fuente, digamos, principal, ¿no? Entonces, en esos conceptos que estamos tratando de interpretar y de estudiar, se queda uno maravillado, ¿verdad, Julio? ¿Cómo se explica cómo desde algo, digamos, que surgió así de la nada, empiezan a salir de allí emanaciones, esencias, dones, cualidades, que todo eso se empieza a replicar en las creaciones, en diferentes humanidades, en esos reinos eternos o en esos eones? Entonces, pues eso es realmente, digamos, la creación o el creador universal. Entonces, ahora que comenzamos a estudiar estas culturas, ahorita que ya estamos en Mesoamérica, que ya empezó a hablar Julio, pues nos comenzamos a dar cuenta que este tipo de deidades con unas cualidades, digamos, que cada uno de ellos tenían, se quedan así, miren, cortitas, la verdad, porque ya hablar de la fuente, digamos, principal, que expande su creación en un vasto universo, y que estos dioses que existieron aquí en el planeta, la mayoría de estos dioses fueron bélicos, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a comprender que en aquellos reinos, digamos, eternos, que apenas
comenzaba la creación, pues ahí se replicaba el amor, la sabiduría, la bondad, cosa que aquí en nuestro mundo, en nuestro planeta, pues estos dioses que llegaron aquí enseñaron cosas muy, muy diferentes. Y al imponerse ellos con sus diferentes religiones, Alex, por ejemplo, lo que ustedes tocaron en su tema del viernes, lo que hicieron por medio de las religiones es manipular pueblos por medio del miedo y del sometimiento, porque eso era lo que hacían este tipo de deidades, ¿verdad? Si el pueblo no acataba, digamos, las órdenes que ese Dios dictaba, pues prácticamente venía una desgracia para ese pueblo, ¿sí? Él daba la orden, entonces ellos tenían que obedecer. ¿Para qué? Para que ese Dios, supuestamente, ¿verdad? Les diera la bendición a esa tierra, a ese pueblo. ¿De qué manera los podía bendecir? Bueno, pues les mandaba lluvia para que tuvieran buenas cosechas, y por el contrario, si ese pueblo, digamos, se portaba mal, ¿qué hacía? Entonces, pues eso es lo que también quiero que toquemos en este tema. ¿Cómo hacían los dioses para castigar a esos humanos en su tiempo? Pues quizá, si sabemos que vinieron de por allá afuera, ¿verdad?, del planeta, pues estos seres que cayeron aquí ya llegaron con una tecnología muy avanzada a la época en que llegaron, ¿verdad?, primitiva de la humanidad. Entonces, por medio de esa tecnología podían evitar, digamos, que en ese pueblo no lloviera, ¿verdad? Entonces, era la manifestación, digamos, que ellos provocaban. Entonces, ¿qué hacían el pueblo? No, pues entonces sí lo que diga el Dios, sí, amén, y adorarles, ¿no? Porque si no, se va a enojar con nosotros ese Dios y nos va a castigar y nos va a maldecir y nos va a ir mal. Es más o menos algo que también ustedes platicaron. Alex, adelante. Sí, sí, me estaba recordando. Fíjate que a mí todavía me tocó, cuando estaba yo más chico, ¿no? En edad de la primaria, una buena parte de la primaria, creo que primero y segundo de primaria estuve en escuela de gobierno, y después ya de tercero a sexto estuve en colegio, ¿no? De esos colegios de monjas. Y y yo me acuerdo que en esa época, entre las monjas, mi mamá y a lo mejor unas tías, siempre que querían que tú hicieras algo, no sé, lavar tu plato, recoger tu ropa, alguna cosa, en lugar de pedirlo normalmente, ¿no? Oye, hijo, pues dobla tu ropa o arregla tu cuarto o algo así. A veces me salían con que, no, haz esto porque si no Dios te va a castigar. Y tú, anda, Sí. pues, sí, no, o sea, era educar, pero por el temor, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando estás grande dices, no, pues me estaban cotorreando, ¿no? Digo, ¿cómo que me va a castigar Dios, verdad? Porque dejé un pantalón ahí mal arrugado. Pero cuando estás chico sí te impresiona, ¿no? Y eso que ya te estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX, yo quiero imaginarme que si nos vamos 200 años más atrás, ¿verdad? O en la época de la colonia, pues a lo mejor estaba peor la cosa. A lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor me sorprendo y estaba más o menos igual, pero uno piensa que estaba peor mientras más te vayas al pasado. Y de hecho, en la Biblia o en algunos, no nomás en la religión cristiana, en otras religiones, por acá, mira, pregunté ahorita rápidamente acá a la inteligencia artificial, por ¿cómo se llama? La leyenda de cómo se creó el universo, pero según los sumerios, ¿no? Y no me voy a echar todo el rollo, pero hay una parte que dice, los dioses crean a la humanidad para que les sirvan y satisfagan sus necesidades. Anda, algo parecido, si no está en la Biblia, a mí sí me lo decían en el colegio y mis tías, ¿no? Entonces, si uno está para quedar bien con los dioses y rezarles y todo, y hay de ti donde hagas algo malo porque te van a castigar, dices, no, pues entonces soy el mandadero, ¿no? O sea, me crearon nomás pues para atender al Señor, ¿no? Soy el chacho,
de los dioses. Si lo ves así y dices, no, pues debe de haber algún futuro un poquito más halagador para uno, porque si no, imagínate, ¿no? No sé si les tocó algo parecido a ustedes. Adelante, Julio. Sí, fíjate, yo lo que he pensado todo el tiempo es que en, eh, en una originalidad, estos dioses y conceptos estaban basados en la observación de la naturaleza y el estar en una cercanía, ¿no?, a la naturaleza, en vivir en naturaleza. Pero hay un tiempo en la historia en donde yo considero que ya después de que teníamos esos conceptos, empezaron a llegar seres, ya sea de otros planetas, con tecnología más avanzados, o ya sea también de otras dimensiones, que ya vendrían a ser más espirituales, y que ellos de alguna forma se empezaron a hacer pasar por estos dioses que ya estaban establecidos. Porque así como lo mencionaba Alejandro, es como si para tener el concepto de un dios o de dioses, primero tenías que ya tener una sociedad ya establecida. Uh-huh. Por eso es que también mencioné a los dioses del Olimpo, que si los vemos en la originalidad de lo que significan, son procesos y parte de la creación de una sociedad. Era como encontrar los principios para crear una sociedad, y en esos principios o en esas creencias de esos dioses basaban todo lo que era la sociedad, ¿no? Pero yo sí considero que en un tiempo de la historia empezaron a llegar seres, y que ellos, al conocer de que la humanidad aquí ya tenía este tipo de dioses, ellos se hicieron pasar por esos dioses, ¿no? Y desde ahí pues empezó toda la manipulación, porque como lo que comentaba Alejandro, de cómo era la forma de enseñarte, ¿no?, en aquellos tiempos, que todo era en base al miedo, pero no es porque simplemente a las monjitas o a las tías se les ocurría eso, sino que más bien era de la forma que ya también habían sido educados ellos. Y que todo esto, sea entre más nos ponemos a ver, nos damos cuenta que si estos dioses establecieron religiones, los falsos, ¿verdad? Ya después de que llegaron y empezaron a manipular a la humanidad, empezaron a crear religiones tomando en cuenta de que, como lo menciona la historia de los sumerios, ¿no?, de que nos crearon simplemente para ser esclavos y para poder hacer el trabajo de ellos y para que se les diera adoración. Uh-huh. Entonces, pues ahí te das cuenta de que estos dioses, al crear sus religiones, al crear toda esta manipulación, no iban a estar todo el tiempo atrás de la gente diciéndole qué hacer o no hacer, sino más bien se encargaron de enseñar a una generación, a lo mejor 2 generaciones, y de ahí para adelante la misma humanidad se encargó de replicar todo lo que ya se les había enseñado. Sí. Y que es como estamos ahorita, o sea, todo lo que tenemos o sea, cada uno de nosotros somos un reflejo de nuestros padres. Uh-huh. Y así nos vamos yendo, y los padres son el reflejo de los abuelos, y los abuelos de los bisabuelos, y así hasta llegar al principio, ¿no?, del árbol genealógico. Entonces, esta manipulación fue tan precisa que ni siquiera tuvieron que tomarse el trabajo de hacerlo, porque, o sea, simplemente con enseñárselo a los primeros, de ahí se replicó para todas las generaciones restantes. Y que pues ahora nos toca
al empezar a darnos cuenta de estas, salirnos, ¿no? De esto para no seguir viviendo en esa manipulación, engaños y miedos, que es lo más malo de esto, ¿no? Porque sabemos que el miedo es una vibración totalmente contraria a lo que es el amor. Entonces, cuando estás en miedo, pues no se puede actuar o no puedes ser la persona que en realidad eres. Uh-huh. Sí. Y fíjense, chicos, que con eso que también comentaron ustedes, ¿por qué lo hacemos? Porque esto ya viene por generaciones, ya esta manipulación, ese temor, ese miedo de hacer las cosas, pues porque así se taladró en esos cerebros, en esos corazones de las personas. Entonces, esto ha pasado de generación en generación. Entonces, pues por eso es que así nosotros nos comportamos y así educamos de esa misma manera a nuestros hijos. Y de ese mismo modo, empleando la religión, fue que estos dioses, pues como que dieron un gran paso para someter a la humanidad existente. Y lo digo porque realmente, pues no, ellos no fueron nuestros creadores. Ellos ya cuando llegaron, aquí ya la humanidad ya existía, se repartieron esos pueblos y entonces empezaron a someter a todos esos pueblos. Y eso que les dio pie, pues yo pienso que eso dio lugar a que después de las religiones se implementara ya ahora un gobierno, porque ya tenían sometida a la humanidad. Entonces, ahora con un gobierno empiezan otras cosas, ¿no? Ya empiezan a imponer, a implantar sus leyes, la manipulación, el administrar, digamos, los recursos del planeta, adueñarse de cosas que por diseño de la creación era para todos, para toda la humanidad. Entonces empezaron a adueñarse, ¿verdad? Empezaron pues a enriquecerse. Todavía no existía el dinero, ¿verdad? Pero ya tenían ciertos lugares que pues se aprovecharon, ¿verdad? Entonces, algo que también estos dioses hicieron, pues no nada más llegaron con tecnología, o sea, aquí se instalaron al aprovecharse ya de estas tierras del planeta, pues aparte de someter a la población, ¿qué hacían para hacerse adorar o verse ante ellos como seres poderosos? Pues empezaron a exigir construcciones de templos, ¿verdad? En donde ellos pudieran habitar para que allí las personas acudieran a adorarlos. Entonces, es muy llamativa las construcciones que han habido en las diferentes culturas que se le atribuyen en muchas de estas ocasiones a la propia humanidad. Pero si ustedes ven muchas construcciones, pues así como que se queda uno y quién, de dónde sacaron que el humano pudo haber hecho. Ahorita un tema que está bien interesante y muy actual es la noticia, ¿no? Me imagino que ya la vieron, ¿no? De los hallazgos de unas estructuras debajo de la pirámide de Egipto de Kefren. Entonces, ¿ustedes creen que realmente esas personas que habitaron en esa época tuvieran esa capacidad para haber hecho ese tipo de construcciones en donde, como sabemos, pues le metieron matemáticas, física, química, geología, o sea, un chorro de ciencias aplicadas para poder haber hecho ese tipo de construcciones? Yo siento que pues ahí realmente, ahí los que metieron la mano negra, digamos, fueron esos dioses, porque algún propósito tuvieron este tipo de construcciones, lo desconocemos, ahora ya se está saliendo a la luz, ¿no? Que